Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Gómez Medina y hoy voy a hablarles sobre el descubrimiento de los rayos X y sus experimentos. Bien, vamos a hablar sobre el contexto histórico del descubrimiento de los rayos X por Rohan en el año 1895. Rohan descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895, mientras realizaba un experimento con tubos de rayo catódico en el laboratorio de la Universidad de Alemania. Durante sus investigaciones, Roger notó que una pantalla cubierta de una sustancia fluorescente emitía un brillo misterioso, incluso cuando el tubo de rayos catódicos estaba envuelto en el cartón negro. Este fenómeno lo llevó a sospechar de una forma de radiación invisible, desconocida, estaba atravesando los objetos. Rogen continuó sus experimentos y descubrió que esta nueva radiación podía atravesar materiales opacos como el papel y la madera, pero era absorbida en mayor medida por materiales densos como los huesos y los metales. Para demostrar el poder de penetración de estos rayos como una de las primeras radiografías de la historia, una imagen de los huesos de la mano de su esposa Ana Berta, en la que se podía ver claramente los huesos y su anillo de boda. El descubrimiento de los rayos revolucionó la ciencia y la medicina en el año 1901. Rogen recibió el Premio Nobel de Física por su hallazgo que abrió el camino a numerosas aplicaciones en diagnóstico médico, investigación científica e incluso en la industria y la seguridad de la salud. Bien, vamos a hablar brevemente sobre la descripción del experimento que llevó el descubrimiento y la primera radiografía de la mano de la esposa de Rogen. El descubrimiento de los rayos X fue realizado por Rogen el 8 de noviembre de 1895, mientras experimentaba con un tubo de rayo catódico en su laboratorio en la Universidad de Alemania. Descripción del experimento. Rogen estaba investigando la emisión de rayos por tubos de vacío recubierto de un material fluorescente. Cuando notó que una pantalla cubierta con un compuesto platino, incluso cuando el tubo estaba cubierto de cartón negro, lo que indicaba que algún tipo de radiación invisible atravesaba los objetos opacos. Para explorar este fenómeno, Rogen probó colocando diversos materiales entre el tubo y la pantalla fluorescente. Descubrió que algunos objetos como libros o madera bloqueaban parcialmente la radiación, mientras que otros como la piel humana la dejaban pasar, permitiendo ver los huesos. Primera radiografía de su esposa. La primera radiografía de su esposa. Para demostrar este descubrimiento, Rogen tomó una de las imágenes más íconas de la historia de la ciencia de la radiografía de la mano de su esposa Berta Rogen. La imagen se podía ver claramente los huesos de su mano y el anillo que llevaba en uno de sus dedos. Al ver la imagen, Berta exclamó: "He visto mi propia muerte debido a la apariencia fantasmal de sus huesos". Este descubrimiento revolucionó la medicina, ya que permitió ver por primera vez el interior del cuerpo humano sin cirugía. Rogen publicó sus hallazgos en diciembre de 1895 y en 1901 se convirtió en el primer ganador del Premio Nobel de Física.
Dice, vamos a hablar sobre el impacto inicial del descubrimiento de la comunidad científica y médica. Dice, el impacto inicial del descubrimiento de la comunidad científica y médica. El impacto inicial del descubrimiento de la comunidad científica y médica fue definitivo, generando tanto descubrimiento como el escepticismo, y los investigadores profesionales de la salud reconocieron el potencial revolucionario del hallazgo, ya fuera en la comprensión de una enfermedad, el desarrollo de un nuevo tratamiento o una innovación tecnológica. Revistas científicas y congresos especializaron rápidamente, difundieron la formación, lo que llevó a un aumento a la finalización y la colaboración interdisciplinaria. Sin embargo, también tuvo escepticismo de debate sobre la validez de los datos, de la realidad de los experimentos. Dice, y las implicaciones éticas del descubrimiento. Algunas instituciones realizaron estudios independientes para confirmar los resultados, mientras que organismos reguladores evolucionaron su aplicación práctica en el ámbito clínico. A medida que se obtenían más pruebas y se superaban las dudas iniciales, el descubrimiento empezó a influir en nuevas líneas de investigación en el desarrollo de tratamientos innovadores. Dice, radiación inicial en la comunidad científica y médica. Aceptación y escepticismo inicial sobre los rayos X. Dice, la aceptación y el escepticismo inicial de los rayos X. Cuando Röntgen descubrió los rayos X en 1895, la comunidad científica y el público reaccionaron con una mezcla de aceptación y escepticismo. Por un lado, muchos científicos reconocieron rápidamente la importancia del hallazgo. La capacidad de ver el interior del cuerpo sin cirugía fue revolucionaria en cuestión de meses. En cuestión de meses, capacidad de ver el interior del cuerpo sin cirugía fue revolucionaria en cuestión de meses. Hospitales y médicos comenzaron a experimentar con esta nueva tecnología en 1901. Röntgen recibió el primer premio Nobel de Física por su descubrimiento, lo que reforzó su legitimidad. Sin embargo, también tuvo escepticismo y temores. Algunos dudaban de la veracidad del fenómeno. Hasta se realizaron más experimentos. Además, al desconocer los efectos de la exposición prolongada a los rayos X, algunas personas los consideraban peligrosos o incluso sobrenaturales. Se llegó a especular sobre su impacto a la privacidad en la salud. Con el tiempo, la evidencia científica y el desarrollo, las medidas de seguridad disiparon muchas de estas preocupaciones, consolidando la medida y otras disciplinas. Bien, diagnóstico. Primeros usos médicos de los rayos X. Fueron como los diagnósticos. La primera radiografía médica documentada fue tomada por Röntgen en la mano de su esposa, como ya había dicho, mostrando los huesos y su anillo. Dice que la localización cuerpos extraños durante la guerra de Boer en 1899 y 1902 y la Primera Guerra Mundial de los rayos X fueron usados para encontrar balas y metales en los cuerpos de los soldados, lo que mejoró la eficiencia de la cirugía. Estudio del tórax.
A principios del siglo XX, los rayos X se utilizaron para diagnosticar enfermedades pulmonares como tuberculosis y la neumonía. Exámenes dentales. En 1896, el dentista Otto Warkopf tomó la primera radiografía dental, marcando el inicio de su uso de odontología. Rápida adopción de la medicina. La popularidad inmediata, apenas meses después del descubrimiento de Röntgen, los hospitales de Europa y de los Estados Unidos comenzaron a equiparse con máquinas de rayos X. Avance tecnológico. A principios del siglo XX se desarrollaron tubos de rayos X más eficientes y equipo más seguro, lo que permitió su uso generalizado, un uso de la investigación médica de la radiografía emergió como una especialidad médica, ayudando el diagnóstico de diversas enfermedades en la planificación de tratamientos. Vamos a hablar sobre los primeros usos de los rayos X, su rápida adopción en la medicina. Dice, fascinación por los rayos X. Podemos ver que en la fascinación de los rayos X podemos encontrar lo que es la fascinación de los rayos X, asombro científico y popular. Los rayos X fueron recibidos por gran admiración por la comunidad científica y el público. En general, su capacidad para hacer visible lo visible se consideró un avance revolucionario. Medios de comunicación y exhibiciones de la noticia del descubrimiento difundió rápidamente en el periódico, a revistas de Europa, en exposiciones y ferias, dice científicas de la ciencia, largas filas para demostraciones en vivo de rayos X que alimentó su popularidad. Usos comerciales y entretenimientos. Empresas comenzaron a vender máquinas de rayos X para uso doméstico. En tiendas de seguridades también surgió aplicaciones de la moda, el entretenimiento como dispositivos que prometían ver a través de la ropa, lo que llevó a regularizaciones contra posibles violaciones de la privacidad. Temores y preocupaciones. Riesgo para la salud. En los primeros años, los efectos de la radiación no eran bien comprendidos. Médicos, técnicos y pacientes sufrían quemaduras, pérdidas de cabellos y otros efectos adversos debido a la exposición prolongada sin protección. No fue hasta principios del siglo XX que se comenzaron a implementar medidas de seguridad. Miedo a la invasión de la privacidad. El público temía que los rayos X pudieran ser utilizados para espiar y ver a través de la ropa, lo que llevó a la prohibición de ciertos dispositivos. Especulaciones sobrenaturales. Dice, pseudociencias. Algunas personas creían que los rayos X podían afectar la mente o el espíritu, mientras otros los relacionaban con fuerzas ocultas. Surgieron mitos sobre posibles mutaciones o efectos misteriosos en el cuerpo. Evolución y regulación. A medida que se comprometieron mejor los riesgos de radiación médica, se consolidó como una disciplina y protocolo de seguridad científico. El entusiasmo inicial dio paso a un uso controlado y responsable, permitiendo que los rayos X se convirtieran en una herramienta fundamental para la medida y la ciencia. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la discusión sobre la fascinación pública y los temores. También vamos a hablar sobre los casos tempranos y daños por radiación
entre profesionales de rayos X. Bien, vamos a hablar de los principios, de las principales formas en que estos casos impulsaron la protección radiológica. Bien, registros efectos adversos. Se documentaron numerosos casos de radiológicos y científicos que sufrían quemaduras, úlceras en la piel, caídas de cabello y en muchos casos cáncer en otras enfermedades fatales. Figuras como Marie Curie, Thomas Edison, quien abandonó su experimento con rayos X tras la enfermedad de sus accidentes, Clarence Dagger y otros investigadores fueron víctimas de la radiación. Investigaciones sobre los efectos biológicos de las primeras décadas del siglo XX, científicos comenzaron a estudiar cómo la radiación acababa con los tejidos vivos. Se descubrió que la exposición prolongada podía causar mutaciones celulares, daños en el ADN, aumentar el riesgo de cáncer, lo que llevó a la necesidad de establecer límites de exposición.